A ver, por aquí otra pregunta. A ver, hay una pregunta de la alumna Carmen Rosa. Dice otra pregunta, dice, ¿por qué pasa que el pollo se quema por fuera y por dentro? Está crudo y con sangre, ¿no? Miren, justamente una de las cosas más complicadas del pollo, justamente es el tema del horneado, ¿no? Y justamente siempre las respuestas son casi las mismas, ¿no? Porque justamente ahí estamos fallando. Señora Carmen, nuevamente para reforzar esto, ¿no? Y para los alumnos que se están conectando, nuevamente, ¿por qué el pollo se quema, no? Se quema porque justamente hay un exceso de temperatura. Tenemos que conocer nuestro carbón, perdón, tenemos que conocer nuestro horno y entender poco a poco realmente cuánta temperatura necesita para hornear un pollo, ¿no? Por ejemplo, yo les doy una pequeña referencia, ¿no? Por decir, eh, ¿cómo yo sé, por ejemplo, que hay un exceso de temperatura? Porque cuando yo coloco los pollos en los espiedos, ¿qué sucede? Cuando hay un exceso de temperatura, que el pollo a los 10-15 minutos ya comienza a dorar o a caramelizarse, ¿no? Entonces, ahí hay un exceso de temperatura. Podría haber un exceso de temperatura. Y si el pollo, por ejemplo, en media hora, 40 minutos, por decir, no carameliza todavía, significa que le falta temperatura. Entonces, yo lo tomo como referencia, ¿no? Pero no significa que es aplicable a todos los hornos. Pero, por ejemplo, cuando un pollo tiene la temperatura correcta, el pollo recién a los 25 minutos comienza a caramelizar, ¿no? Estamos hablando de que estamos aplicando la técnica pues a través de la observación, a través de la experiencia. Pero para nosotros tener un buen pollo tenemos que considerar varios elementos. En primer lugar, como les digo, estandarice el peso de su carbón. Como segunda referencia, uniformice el tamaño de su carbón, ¿no? Tercero, es importante que el carbón se haga brasa, ¿ya? Hay personas que por no gastar, todavía el carbón está todavía al 50%, 40% de brasa y lo utilizan para hornear. Y ese carbón que está todavía crudo da un aroma un poco viejo al pollo y desagradable, ¿no? Es por eso que nosotros debemos comenzar a hornear cuando el carbón, perdón, esté hecho brasa, ¿no? Al menos al 90% de brasa, ¿no? Pero si todavía está a la mitad, todavía usted no utiliza ese carbón. ¿Por qué? Porque si usted utiliza un carbón que todavía no está brasa, los incendios dentro del horno van a ser consecutivos, ¿no? Entonces, cuando el pollo ya comienza a caramelizar y comience a desprender esa grasa natural, ¿qué va a suceder? Que va a comenzar a generar esos incendios incómodos que constantemente tenemos que abrir y ¿cómo se llama? Utilizar agua, ¿no? Para estar apagando, para estar haciendo un montón de cosas y nos metemos en problemas. Entonces, hay que esperar que el carbón justamente se haga brasa para poder hornear, detalle importantísimo, ¿no? Entonces, tengo que saber eso, ¿no? Otro punto importante, yo tengo que conocer a través de la experiencia y de la experimentación cuánto carbón necesita mi horno, ¿ya? Y eso usted no lo va a saber de la noche a la mañana, hay que ir probando. Entonces, ese es otro detalle importantísimo, ¿no? Y tercero, como le digo, hay que controlar la temperatura. La temperatura del horno, aproximadamente debería tener como unos 180 a 200 grados centígrados de calor, ¿no? Como referencia, ya que no podemos medirlo al 100%, pero tenemos esa referencia, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de la temperatura ideal. Entonces, cuando el carbón ya está hecho brasa al 90%, incluso podemos esperar unos 15 minutos para que la estructura o la caja del horno se caliente un poco más y a partir ya de ahí ya podemos comenzar a colocar nuestros pollos e ir observando, digamos, cómo se va comportando en el proceso del horneado. Si a los 10-15 minutos comienza a caramelizarse, hay que tener cuidado, de repente hay un exceso de carbón, podemos retirar un poco de carbón. Y si a los 25 minutos no hay ningún, digamos en este caso, vestigio de caramelización, entonces tenemos que agregar carbón pequeño, así como se explica dentro del curso. Hay que agregar carbón pequeñito desmenuzado para que rápidamente, al tener contacto con los carbones que ya están encendidos, rápidamente se haga brasa y así de esa manera podamos equilibrar nuestra temperatura, ¿no? Y como punto final justamente es controlar la temperatura interna de 82 a 85 grados con un termómetro